Bueno, a los asuntos abordados por el Pleno de la Permanente, hoy hubo sesión allá en Reforma 135, se emitió ahí la declaratoria de reforma constitucional en materia de asilo y refugio. Y luego de recibir el voto aprobatorio de 22 congresos del país, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asilo y condición de refugiados. Esta modificación plantea el reconocimiento de las figuras de refugiado y asilo político para armonizarse con los tratados internacionales en esta materia. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asilo y condición de refugiados. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Luego de emitirse la declaratoria, se dio paso a intervenciones de legisladores de los distintos grupos parlamentarios. Ahí le puedo comentar que precisamente respecto a este tema, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Harap, asistió a esta sesión de la Comisión Permanente para atestiguar este acto. Estaba ahí en el salón de sesiones. Bueno, y iniciaron, como le comento, las intervenciones de los grupos parlamentarios. Fijaron posicionamientos. El quien subió a la tribuna en primera oportunidad fue el senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del PRI, quien por cierto es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Consideró indispensable que México otorgue asilo político a todo ciudadano extranjero como un derecho innegable, sin importar las razones para solicitar. Con esta reforma constitucional, nuestro país refrenda su vocación, su práctica, su aprecio por la protección al principio de la libertad humana y al principio del imperio de la ley en el ámbito internacional, en el ámbito de los derechos humanos. Bueno, a continuación, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, señaló la oportunidad de esta declaratoria de reforma constitucional en un contexto mundial en el que aumentó el número de personas desplazadas de su lugar de origen. Panorama, dijo, del que México no es exento por su vecindad con países donde la violencia es un factor de migración de sus habitantes. No obstante, en 2015, 151.510 centroamericanos fueron repatriados a sus países de origen, muchos de ellos sin que se tomara en cuenta el riesgo para su vida y la integridad que implicaba su devolución. Tal panorama alerta no solo sobre las causas del desplazamiento forzoso. Por el grupo parlamentario del PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez señaló como necesario el compromiso de México en el tema, en un panorama en el cual mencionó, muchos de los solicitantes de asilo son rechazados por no cumplir con los puntos requisitados por las autoridades en la materia. El legislador aseguró que solo el 20% de las personas son acogidas por México. Demandamos a las autoridades federales un trato adecuado de los demandantes de asilo por razones de persecución política, religiosa o otro tipo, así como los refugiados que huyen de conflictos, en congruencia con la tradición humanitaria que ha hecho de nuestro país vanguardia en esta materia a nivel internacional. El diputado Emilio Enrique Salazar Farías, de la fracción del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, celebró la aprobación de los 22 congresos estatales de esta reforma constitucional. Consideró a México como un país que puede facilitar un mejor destino para quienes llegan huyendo de conflictos políticos o religiosos de diversas partes del mundo. Pero sobre todo es que hoy más que nunca tenemos los brazos abiertos para que toda persona, como dice la reforma, tenga derecho a que se le reconozca la condición de refugiado o solicite asilo político. México, para aquellos que salgan de su país en condiciones difíciles, tiene que ser siempre, como lo es para nosotros, el mejor futuro, el mejor destino. El senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, de la fracción del PT, llamó a las autoridades involucradas en este tema a la protección y el trato con enfoque de derechos humanos para quienes arriben al país como solicitantes de refugio, en especial, dijo, los niños.
Datos que tenía el legislador, que presentó el legislador, indican que en 2015 solo 52 menores no acompañados fueron protegidos por el Estado mexicano. Hoy en día existe un marco jurídico internacional, el cual a su vez es reconocido por la misma Carta Magna, que debiera ser suficiente para que las autoridades protegieran los derechos de los migrantes y les ofrecieran un trato digno. En este sentido, es necesario vigilar que todas las autoridades cumplan con su obligación de respetar los derechos de los migrantes, tanto de niños como de adultos. Bueno, por el grupo parlamentario Morena, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, Virgilio Caballero, destacó el valor de la reforma recién avalada por los congresos del país, en un marco donde, aseveró, existe una crisis de derechos humanos en el mundo causada por el fenómeno migratorio, y más para México, quien está ubicado cerca de países donde la violencia es constante. De las personas destaca el valor humanitario de la reforma al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo por su congruencia con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas en calidad de refugiados. El grupo parlamentario Nueva Alianza, la diputada Angélica Reyes Ávila, destacó el papel de México ante la comunidad internacional como receptor de perseguidos políticos a lo largo de gran parte del siglo XX, por lo cual consideró fundamental establecer un marco jurídico en esta materia. Las personas que solicitan asilo político o refugio se encuentran en grave peligro de ser víctimas de tortura u otros tratos o penas que son crueles, inhumanos, degradantes o incluso corren el riesgo de perder la vida. Es menester brindarles la mayor protección. Bueno, finalmente, el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, celebró también la reforma constitucional para garantizar la protección de los derechos humanos de quienes arriban al país en búsqueda de refugio político, además de armonizarse el marco jurídico con las disposiciones internacionales en la materia. Podemos sentirnos satisfechos por abonar al fortalecimiento de nuestra Carta Magna en su vocación de promoción y defensa de los derechos humanos. 22 legislaturas han abrazado el mayor y mejor de los compromisos posibles, el abrir la puerta y los brazos de México a quienes, de acuerdo con la legislación secundaria, disponga.